Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión de la tarde, evaluación de revistas, que veo que casi coincide con el título del Congreso. ¿Vale? Esperemos que la mesa sea redonda. Vale. Bien, tenemos para esta sesión a 4 personas muy relacionadas con evaluación de las revistas, especialmente en España, y también tenemos la vertiente latinoamericana. En primer lugar, va a intervenir María Ángeles Collado, que es la responsable de la FECIT. Ya de la FECIT que se encarga, ojo, déjame, de la FECIT. He empezado por la FECIT y no por el sello de la FECIT que acredita las revistas científicas. He escuchado yo esta mañana ya a varias personas estar muy felices porque han recibido el sello. Supongo que solo he escuchado a los que están felices. Si fuera así solo, tendríais un público entregadísimo, ¿vale? Creo que no es así, ¿no? Pero supongo que los que cuando a uno le suspenden normalmente, pues, en fin, no suele proclamarlo, ¿vale? Pero, en fin, que sepas que ese input lo tenemos. Es decir, la gente está contenta por esta medalla, ¿no? que es la FECIT. Bueno, ella es la coordinadora, como digo, y responsable desde hace varios años de este sello. Yo la conocí cuando nos iniciamos, ella era becaria, e iniciamos justamente este sello, ¿no? que ha ido evolucionando, y ella sigue ahí y es responsable. Por tanto, le doy la palabra y... ¿El micrófono? Sí, ahí. No, ahora. Buenas tardes a todos. La mayoría de los que estáis aquí ya me conocéis. Si no es de cara, es de nombre. Y como bien ha dicho Emilio, pues la andanza, la experiencia que tengo ya con la evaluación de revistas científicas se ha iniciado precisamente con la iniciación del sello de calidad FECIT, que ha ido evolucionando a lo largo de toda esta década. Por poner un poco en contexto, que todos sabéis, y es un poco redundante, decimos en todas las presentaciones, cualquier persona representando al sello de calidad, pues siempre recuerda en los años, los inicios y por qué se inicia el sello de calidad. Empieza en el 2006 y, como ya todos sabéis, por la escasa presencia de las revistas científicas españolas en índices internacionales, con una limitada profesionalidad, publicación electrónica limitada, necesidad de difusión de estándares, y a lo largo de estos años hemos constituido todos, digo todos, no solo FECIT, no solo la comisión de evaluación que se renueva todos los años, no solo los grupos de expertos que nos avalan y nos validan las iniciativas y las actualizaciones de los procesos de evaluación, sino fundamentalmente los propios editores de las revistas, que son los que siempre han dado prestigio y han dado el merchamo de calidad al sello en sí. Los objetivos, pues recordándolo, pues ya lo sabéis todos, que se entrelazan unos en otros, del proyecto en general, que es potenciar la calidad editorial, decantar a las revistas, aumentar el impacto, apoyar a la profesionalización y elaborar una herramienta útil para las agencias de evaluación. No que sea la herramienta, sino una herramienta útil donde se publiciten los resultados y sirvan a las evaluaciones tanto de la ANECA o de las bases de datos internacionales. Nosotros no hacemos la evaluación, sino que se pone al uso y para que puedan ser y apoyar a las distintas evaluaciones e investigaciones. El sello de calidad de revistas científicas españolas que otorga la FECIT se hace a través de origen o se sustenta en la difusión de unos estándares internacionales. A Emilio siempre le ha gustado decirme en todos los pasillos que se recalque siempre la labor pedagógica del sello de calidad. Más que tener visibilidad en base de datos internacionales, más que las agencias de evaluación puedan utilizarlo para la evaluación del mérito profesional, más que promocionarlo a las bases de datos internacionales, es la labor pedagógica que tiene entre las revistas que optan a esta certificación. Las garantías de FECIT que damos al sello
es un cumplimiento de principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, una eficiencia de plazos, que en esta convocatoria se nos ha ido un poco de plazo, ya explicaremos por qué, y una herramienta de gestión electrónica que ponemos a la disposición de las revistas que tienen ese marchamo de calidad para que puedan profesionalizar sus procesos. También nosotros somos auditados por AENOR, tenemos una norma ISO, y esto lo que ha favorecido es a la evolución desde la primera convocatoria a esta última de los procesos, de cómo se han llevado a cabo y de la incorporación de nuevos indicadores en el proceso mismo. Uno de ellos, bueno, aquí tenéis una presentación de cómo es el proceso de evaluación, que ya todos conocéis, con un registro, una primera fase de evaluación de la calidad editorial y científica y luego una segunda fase de áreas del conocimiento. En la primera fase se analizan unos indicadores más formales, aunque redunden en la calidad científica de las revistas, más editoriales, y en una segunda fase es una evaluación por parte de expertos en las áreas del conocimiento de la revista en concreto. Al final, en esta segunda fase, lo que replicamos es un peer review de la revista en general. Si volvemos a la diapositiva anterior, me gustaría hacer hincapié en la certificación ISO, porque es el arranque y es el punto de partida de la actualización del proceso en esta sexta convocatoria, ¿no? En las últimas auditorías, no tanto la del año pasado, sino la del año anterior, el evaluador y lo que detectó, también nosotros desde FECIR habíamos detectado, simplemente eso lo que hizo es reafirmar lo que nosotros ya veíamos que iba a suceder y que sucedió, es una especie de disfunción entre los distintos procesos de evaluación. Como sabéis, había un proceso de evaluación de nueva incorporación y otro proceso de renovación del sello. Se establecían unos umbrales, sobre todo me voy a centrar en el indicador de visibilidad e impacto, en esta convocatoria llamado repercusión, impacto y visibilidad, en donde se establecían unos umbrales y se establecían unas notas de corte en función de las revistas que concurrían a las distintas convocatorias. Eso lo que hacía era que al final esa puntuación de referencia se hacía en relación con las que estaban evaluadas en esa misma convocatoria. Eso no era equitativo porque dependía de las revistas que se presentaran al proceso y de las revistas que renovaran el proceso. Entonces, una de las, personalmente, actualizaciones del proceso y más importantes ha sido precisamente eso, aunar en una única convocatoria a todas las revistas, las que renuevan y las que obtienen la certificación por primera vez. Utilizando este único indicador, como ya sabéis, las revistas que renovaban la certificación, cuya vigencia ya estaba caducada, se les amplió la vigencia para poder confluir estas dos convocatorias y el resultado del mismo fue el poder retrasar la sexta convocatoria, ampliar la certificación y sacar la convocatoria aunando los criterios. Nosotros hicimos una propuesta, tanto a la Comisión de Evaluación de la convocatoria como desde FECID, que se validó por un grupo de expertos para que nos dieran el visto bueno o nos diera su opinión como expertos de lo que nosotros habíamos planteado cara y a la luz de las distintas evaluaciones que habíamos sufrido por AENOR. El resultado fue un único indicador. Las revistas de renovación serían reevaluadas de oficio, cambiando la vigencia de 3 años a 1 año y estableciendo los umbrales de corte con todo el universo de revistas, tanto las que se presentan como nueva convocatoria como todas aquellas que tienen la certificación FECID. Hay un grupo de revistas cuya vigencia les caducaba en el 2019. Lo que haremos en futuro, posteriormente, será ampliarle la vigencia hasta el 2020 para ya tener una única fecha y una única vigencia y una única periodicidad del sello de calidad. Y se trabajó en ver cómo se podía mejorar ese único indicador
que iba a ser el umbral y la nota de corte para poder renovar y introducirlo dentro de la convocatoria de evaluación con aquellas que obtienen la nueva certificación. Como ya he dicho, las revistas han sido las reevaluadas de oficio, no han tenido que concurrir. Eso ha facilitado un montón tanto el trabajo del día a día de los editores de las revistas como el trabajo desde FECID, el poder reevaluar sin necesidad de tener que concurrir a una convocatoria, echar la solicitud, con lo engorroso que todos sabemos, no solo para los editores, sino desde FECID que lo hemos sufrido. Peculiaridades que ya todos sabemos, se tienen en cuenta, cuando hablamos de citas, no se tienen en cuenta las revistas citadas. En el subindicador de este indicador global, sino las citas que reciben en las bases de datos. La ponderación de las fuentes también fue un trabajo que se estuvo discutiendo en el marco de este grupo de expertos y se llegó a la conclusión de la puntuación de la revista de referencia. Bueno, las citas son las tomadas en los últimos 5 años. La ponderación de esos subindicadores para llegar a la puntuación total sería un 60% las citas, el 10% la visibilidad en los cuartiles, otro 10% el índice H y un 20% del índice compuesto de difusión secundaria de MIAR. Por lo tanto, si una revista obtenía toda la puntuación máxima con las ponderaciones, la máxima puntuación que puede recibir una revista son 100 puntos y a raíz de ahí se optó también con consenso, tanto con la Comisión de Evaluación como desde FECID, como de expertos, el tomar el 15% de esa puntuación de referencia. Nosotros ese 15% en las distintas convocatorias ha fluctuado viendo también de cómo van respondiendo las revistas a ese respecto. Si hemos subido y hemos bajado en función de las revistas que obtienen la certificación o van a renovar. Aquí tenemos el desglose de la puntuación, el 60%. La puntuación de referencia se rescala con cada subíndice, se rescalan en función de todas las revistas, es decir, la revista del área en concreto que obtiene 100 puntos 60 puntos en el indicador de citas, recibiría un 60 y a raíz de ahí se rescalan a las distintas puntuaciones. Eso va sumando y se hace el mismo rescalamiento independientemente con cada uno de los subíndices. Es decir, aquellas revistas que tengan la puntuación máxima en los distintos cuartiles obtendrían 10 puntos sobre el global, índice H igual, 10 puntos sobre el global y el índice de difusión secundaria obtendrían el 20 puntos sobre la puntuación global. Y a raíz de ahí, cada uno de los subíndices van obteniendo una puntuación. Y la suma total es la que se establece. Y a raíz de ahí se obtiene el 15% del umbral de la puntuación de referencia. Como ya sabéis, publicamos la nota de corte en la página web una vez terminada la primera fase del proceso de evaluación y aquí están las puntuaciones que se obtuvieron. Fruto también de ese análisis de actualización del proceso de la sexta convocatoria se introdujeron una serie de indicadores muy acordes con las nuevas tendencias, las nuevas formas de publicar, las nuevas directrices tanto de la Ley de la Ciencia a nivel nacional como exigencias de publicación en acceso abierto de los distintos proyectos de investigación, se consideró bastante beneficioso y también por esa labor pedagógica que tiene como objetivo principal la convocatoria de evaluación introducir unos nuevos indicadores. Se consideró que esa introducción de esos nuevos indicadores no se hiciera de forma tajante, sino que fuera gradualmente, con lo cual en la primera fase se analizaron este grupo de
indicadores de recomendado cumplimiento, que había que cumplir 2 para poder ser, además de los obligatorios, para poder ser evaluados en la siguiente fase. Políticas y políticas de acceso abierto, aspectos éticos, políticas de difusión de contenidos, uso de estadísticas, navegación y funcionalidad en el acceso a los contenidos, interoperabilidad. Los resultados en resolución provisional. Mañana acaba el periodo de alegaciones de la resolución provisional de la convocatoria. Los tenéis ahí. De las 227 revistas que se presentaron a la convocatoria, 97 han obtenido la certificación en resolución provisional. Esa cifra variará de aquí a unos días. Hasta la publicación definitiva todavía no está todo dicho. La tasa de éxito con respecto a las distintas modalidades de las presentadas es la que tenéis ahí, destacando como siempre, eso ya no es novedad, y menos en estos foros. Las ciencias humanas y las ciencias sociales son aquellas donde se está moviendo, por lo menos donde nosotros tenemos nuestro campo. Como campos de conocimiento, destacar los siguientes. Las presentadas, no hay nada nuevos. En los campos como el campo 7 se han presentado 58 revistas, en Historia, Geografía y Artes 60, y una presencia bastante amplia en los campos de las ciencias humanas. Con respecto a las entidades, lo mismo. Universidades, destacar la participación del CSIC. De las 8 revistas que presentaron, 6 han obtenido la certificación. Y la trayectoria del sello con las distintas convocatorias. Vamos viendo una tasa de éxito que va creciendo, del 12% de las primeras convocatorias, 12-10% al 43%. Estamos en torno a 395 revistas, de las cuales, aquí está la distribución de las áreas temáticas que han obtenido la certificación. Lo mismo se repite en los campos del conocimiento. Como conclusión, la trayectoria del sello, faltaría poner la resolución definitiva para mayo-junio del 2019 y el trabajo que desarrollamos con las agencias de evaluación y con los editores en general. Muchas gracias. Una tasa del 50%, bueno, sonrisas y lágrimas al mismo nivel, vais mejorando. Vamos a ver después las intervenciones. Le toca ahora el turno a Teresa Abejón, a la que yo conocí de estudiante. Ella a lo mejor no se acuerda, pero yo sí. Cuando yo empecé de profesor en la Universidad de Salamanca, estaba allí. Conservo todavía las fichas de aquellos estudiantes. Y por consiguiente, como yo me inicié como profesor allí, pues entonces de vez en cuando la miro. Y me acuerdo que ya en aquel tiempo, oye, hemos tenido una alumna que se ha ido al CSIC. Para nosotros en aquel momento el CINDOC era todo. Nosotros no éramos nada. Y el CSIC era todo en comunicación. Digo esto porque ella viene representando, lleva ya años trabajando y es coordinadora de lo que hemos llamado siempre las bases de datos del Consejo, las bases de datos del CSIC, antiguamente las bases de datos del CINDOC, ISOC, ICIT, IME, todo eso, ¿vale?, que forma parte de nuestra vida y que ahora pues está transmutando, según vimos, a un nuevo índice, ¿vale? Bien, ella es coordinadora
por tanto, de esa base de datos y representa, pues, ya veremos qué nos cuenta de cómo va este proyecto, pero también es la representante de España en la TINDES. Y todos sabéis que la TINDES pues, ha tenido la función histórica en el ámbito iberoamericano de hacer un inventario de las revistas latinoamericanas, que son muchas y diversas, y también de hacer un catálogo, aprobar unos criterios de calidad editorial, y por consiguiente también creo que está mutando, cambiando, ¿no? Por consiguiente, de alguna manera nos va a hablar de eso. Muy bien, pues muchísimas gracias, Emilio. Hoy venimos con el sombrero de la TINDES Vale. y solo vamos a hablar de la TINDES. Agradezco muchísimo a la organización de CREX darnos esta oportunidad, porque estamos en un momento interesante con un pequeño periodo de rodaje con el catálogo 2.0 de 6 meses. Y no voy a dar muchos datos, porque todo lo que es la metodología del catálogo nuevo, las características, es todo público, está en la web, y quiero centrarme en aspectos de la experiencia del rodaje de estos 6 meses que puedan suscitar algo de debate y puedan tener interés para los editores que están presentes. Me ha gustado mucho coincidir en la mesa con el sello de calidad FECIT, porque tenemos una parte común muy grande del espíritu pedagógico y de apoyar a los editores en la profesionalización, en que vayan subiendo peldañitos en la mejora de la calidad. Ahí hay un espíritu común y muchísimas semejanzas en los requerimientos, incluso con cosas que he visto esta mañana del plan ese, que ya teníamos nosotros muy claras hace 2 años. Esa sería la parte, digamos, parecida y que vamos, digamos, de compañeros de camino, pero claro, nosotros en la TINDES tenemos que tener en cuenta lo que llaman ellos la realidad de la región. Y entonces a lo mejor nosotros desde España queremos presionar para que haya un umbral muy alto, pero la realidad en la red es distinta, es diferente, y es también una de las cosas un poco que quiero compartir y os quiero contar. El catálogo, claro, es exactamente igual que el anterior, permite la verificación de una serie de características de calidad en la gestión editorial, con información cualitativa adicional a la que ofrece el directorio. Pero la TINDES, aunque estamos en una mesa que se llama de evaluación, y no se ve a sí misma el trabajo y la red como alguien que hace evaluación de revistas, se ve más bien como eso, un sistema de información especializado en dar datos sobre la calidad editorial de las revistas. No pretende, digamos, o no está orientado solo, o no es su función principal la evaluación. ¿Qué ha sucedido con un poco la experiencia de estos primeros meses? Pues os lo voy a contar. Una parte va a ser experiencia global de la red, y luego también la que tenemos nosotros en el Centro de Acopio de España, en el espíritu del catálogo, que es el impulso a la calidad. También hay una parte de las medallas, el reconocimiento a la labor editorial cuando superan el catálogo, pero sobre todo el apoyo a la profesionalización es la principal función y pedagógica. Y también que os quiero transmitir que hay una preocupación la TINDES por las malas prácticas, una preocupación grande desde ya hace 2 años, y os quiero contar qué acciones se están tomando y se podrían tomar para prevenir, detectar y tratar estos casos, y os quiero contar un poco lo que está haciendo el grupo de trabajo dedicado a ello. Pues lo primero que nos ha sucedido con solo 4 meses de rodaje del catálogo es que la metodología cambió bastante con respecto al catálogo a lo que llamamos el catálogo, la versión 1 del catálogo, y había en el documento que era público hasta hace 3 meses, nosotros decíamos en el manual a los calificadores que no se pueden calificar, la calificación no se aplicará a las versiones en línea disponibles en plataformas que agregan contenidos de revistas editadas
en diferentes instituciones o países, como es Cielo, Redalic, Inviomed, Reddit o similares. Claro, esto suponía la exclusión de bastantes revistas de entrada del catálogo. ¿Pero por qué era así? Pues era así porque, bueno, especialmente desde la coordinación en México, se conocía bastante la realidad de las revistas iberoamericanas y se veía pues, que muchas eran muy débiles y habían confiado efectivamente todo a determinadas plataformas, pero esas plataformas tampoco garantizan todas una estabilidad 100%, porque pueden tener criterios de inclusión y luego de repente decir no puedes estar en esta plataforma. ¿Y qué sucede si todo lo tienes ahí, si tienes todos los contenidos en ese sitio web? Entonces, este requisito de postulación se había planteado así muy duramente y muy conscientemente. Pero, bueno, en España no se daba tanto el problema, luego si queréis os cuento, pero sí que ya desde hace tiempo se daba el problema de sitios web paralelos y cuál escoger para la calificación. Pero entonces lo que ha sucedido, que no os voy a reproducir ahora todo el debate porque no tenemos tiempo, es que por la realidad de muchos países que tenían revistas que exclusivamente tenían todos sus contenidos en estas plataformas, digamos que lo podéis ver aquí, digamos que se ha abierto un poco la mano y aparte de hablar de página web institucional, que puede ser un editor privado o un editor público, esto es indiferente, se ha, digamos, abierto la posibilidad de que la revista, digamos, tenga un sitio oficial que no es el del editor en una de estas plataformas y si solo tiene el sitio oficial ahí, se le puede calificar. Pero si hay un sitio de un editor privado, o sea, institucional, privado o público, que es el que se declara como editor de la revista, ese es el que se va a calificar y ese es el que se va a priorizar. Luego, si queréis, vemos en casos españoles ha habido muy pocos problemas. Ha habido alguna revista, por ejemplo, que solo estuviera en RACO o también escoger entre el repositorio FECIT y otro sitio. Pero no es un caso que nos haya preocupado mucho en España. Pero como llamada de atención, es importante decir que a pesar de esto seguimos apostando claramente porque las revistas no dependan de iniciativas externas y si dependen de un editor pues, comercial y están respaldados y es el editor, tampoco es ningún problema, no lo consideramos iniciativas externas. Pero la llamada de atención es que calidad es profesionalización. Eso es un poco… Y que si tú tienes abandonado, digamos, lo que depende de ti como sitio web, pues no. O sea, la calidad empieza por la profesionalización y sobre todo ahora con los requerimientos técnicos que todos estamos poniendo, que hay que tener un apoyo técnico bueno y bueno, pues por ahí iba un poco esta llamada de atención. También deciros que los datos que hay ahora públicos en la web, pues tenéis que pensar que llevamos esos 6 meses y que está en proceso de elaboración. Entonces, ahora mismo tampoco los datos que hay nos permiten comparar con el catálogo, la versión 1 del catálogo, porque no todos los países van al mismo ritmo y aunque parezcan poquitas revistas las que están ahí, tampoco esas cantidades tienen que ver con las revistas que realmente se han revisado. Ha habido realmente, se ha subido el umbral y hay muchas revistas que estaban en el catálogo .1 que no superarían ahora los requisitos de la versión segunda del catálogo. Os cuento rápidamente qué es lo que estamos haciendo nosotros en el Centro de Acopio Español. Estamos dando prioridad a revistas que nunca han sido calificadas, muchas de ellas porque son de publicación reciente y que además en 2018, como no pudimos trabajar, estaban esperando la calificación y estamos dando prioridad a esas revistas, pero también estamos a los editores que estaban en catálogo versión 1 y les interesa el 2 también. Y luego nosotros estamos también por áreas revisando qué había en el catálogo .1 y viendo cómo queda en el .2. Pero a todos los editores que solicitan una calificación les estamos un poco advirtiendo. Y les decimos que miren bien todas las características y todos los requerimientos. Porque una vez que nos pida la calificación,
la vamos a grabar. Entonces, por ejemplo, ahora esta es una foto de la semana pasada, pero ahora que habrá unas 230 revistas españolas en la versión segunda del catálogo, pues 100, unas 100 o así, que no están ahí contabilizadas, han sido calificadas también, pero no han llegado al umbral. Se han quedado muy cerca, muchas de ellas, y otras muchas se lo están pensando. Y están diciéndonos que, bueno, que lo van a pensar, cuál es la mejor estrategia para adaptarse al nuevo catálogo, porque los requerimientos técnicos están siendo un problema. ¿Cómo sabemos que, aparte por los números y por los resultados de la versión primera, que es un umbral de calidad claramente más exigente? Muchas revistas están cayendo porque el sistema de arbitraje es una característica básica y tiene que estar suficientemente detallado y tiene que ser suficientemente transparente, y ahí hay muchísima labor y mucha ida y vuelta con las revistas. Las características relacionadas con los avances tecnológicos también están echando un poco a los editores atrás a la hora de presentarse a las calificaciones, desde el uso de protocolos de interoperabilidad, aunque este no es de los más problemáticos, pero la verdad es que por la calidad de los metadatos a algunas revistas deberíamos de reconsiderar si se le otorga el punto o no, hasta las políticas de preservación digital. Estas son 8 características y para estar aprobado hay que tener 30. Luego, los requerimientos técnicos son muy importantes en el catálogo 2.0. Y luego de las nuevas características, como las políticas de acceso y reutilización, bueno, todo lo que estamos viendo ahora, la adopción de códigos de éticas, la detección de plagio, hay muchas dudas, hay muchas consultas y, bueno, tenemos también nosotros un poco que mejorar la información. Ya estamos viendo dónde tenemos un poco que mejorar la información a los editores por el tipo de cosas que consultan. Esto es un poco lo que está sucediendo con el catálogo. Bueno, ¿cómo prevenir las malas prácticas? Pues como decíamos, igual que hace FECIT, la labor de orientación y guía para la prevención es fundamental. El papel pedagógico y didáctico de la TINDES viene de hace mucho tiempo, especialmente en Latinoamérica se hacen muchísimas, lo que llaman ellos, capacitaciones y muchísima formación a editores, especialmente a los que quieren emprender revistas nuevas o a los que quieren mejorar las suyas, y los centros nacionales de toda Latinoamérica son muy activos en esto. En España hacemos asesorías, pero presuponemos un mayor nivel de profesionalización y que los editores tienen muchas otras oportunidades de formarse, aunque pues también nos gustaría poder tener tiempo para esto. Hay una dificultad grande para la detección de malas prácticas, que es distinguir eso, cuando un editor simplemente es inexperto, necesita un poco más de formación, o en determinado momento ha tenido una mala práctica, o cuando es una mala práctica deliberada o es un fraude. Y en este continuum pues estamos un poco preocupados. Con el nuevo catálogo, hay muchas de estas cosas que se ven, pero otras no, y lo que nos preocupa tremendamente es, digamos, que se nos puedan colar en el catálogo, porque en el directorio, pues, revistas con malas prácticas comprobadas. Pero también tenemos nuestras dificultades para comprobar meticulosamente la integridad de la revista. Especialmente pues eso, si realmente, por ejemplo, alguien es miembro de un consejo editorial que a lo mejor no sabe que lo han puesto y está ahí. Muchas veces he oído recientemente que en nuestro ámbito no existe lo que serían revistas depredadoras o fraudulentas o espurias. Pero bueno, pues lamento deciros que sí, que sí existen. Lo que pasa es que son poquísimas. O sea, realmente no es un fenómeno que tenga que preocupar por número, pero a los que se supone que estamos haciendo todo este tipo de... Bueno, pues mira, yo te certifico que estas revistas han pasado este umbral y tal, pues bueno, nos preocupa. Entonces, el ARRECE se creó, hubo hace año y medio ya la cosa de poner a trabajar un grupo de trabajo,
Y bueno, simplemente ya veréis en la web de la Tindes este texto de que se reserva el derecho de excluir revistas de dudosa calidad. Y ahora, ¿qué estamos haciendo? Pues el grupo de trabajo que queremos presentar dentro de 2 meses ya el documento que define la política a seguir con las revistas que incurren en prácticas fraudulentas, y ahí queremos dar una serie de indicaciones a los calificadores para que las puedan detectar. Cómo toda esta información conviene que circule en toda la red, porque sabemos que hay revistas que intentan colarse por diferentes centros de acopio y presionan a diferentes centros de acopio. Y también eso, que tratemos en todos los centros de la red de manera homogénea estos casos, que nos alertemos, que tengamos la misma política a seguir y una comunicación muy cuidadosa con los editores. Y yo, bueno, creo que con esto ya para debate pues es suficiente. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Sí, la primera yo creo, vale. Bueno, Teresa, muchas gracias por la intervención. Te has ajustado al tiempo, igual que antes María Ángeles. Y bueno, hablaremos de depredadoras y de revistas piratas. Bien, le toca ahora el turno a Leticia Barrio Nuevo, que, bueno, ella es diplomada en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de León y licenciada en Documentación por la Carlos III de Madrid, y hace una tesis doctoral sobre bibliotecas y humanidades digitales. Es la responsable desde 2005 de la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Sí, sí. Y además, pues, es responsable de un repositorio institucional, bien, con un nombre que me encanta, que se llama Bulería. No le pega a León. Ya. En fin, no vamos a hablar del chorizo, el León, que es mejor hablar de Bulería. Y además creo que ella también, pues, asesora, forma parte del comité asesor de publicación en acceso abierto, ¿vale? Sí. Y bueno, nos va a hablar de cómo se busca el camino, supongo, y se encuentra. Seguro, se encuentra, como ha dicho Teresa, seguro que no se nos encuentra lanzamos a la piscina. en el camino, en el Latindes, ¿no? Venga, pues cuando quieras. Bueno, muchas gracias a Emilio por presentarme y gracias a la organización por dejarnos estar aquí, a la Universidad de León. Y efectivamente nuestra propuesta la hemos titulado así y viene muy bien ahora con lo que ha dicho Teresa, he estado apuntando, porque efectivamente nosotros queremos ir seguros a la evaluación, ¿no?, para poder entrar en el catálogo 2.0, y por eso, bueno, pues hemos creado una especie de estrategia, hemos creado, bueno, que es lo que voy a contar ahora, ¿vale? Y la idea es que, bueno, pues pueda servir también a gente que está en nuestro mismo caso, ¿no?, que a lo mejor pues hay editores, hay instituciones que están como nosotros y a lo mejor hay algo que os puede servir. A lo mejor sí, a lo mejor no, esperemos que sí, ¿vale? Como ha comentado Emilio, bueno, yo soy parte del comité asesor de la plataforma de revistas electrónicas de la Universidad de León, yo con otra persona que está aquí, que se llama Mar García, y somos 2 bibliotecarias y una informático, que como también dijo Teresa, es tan imprescindible a la hora de dar apoyo técnico. Hemos formado el comité asesor y ofrecemos, pues eso, asesoramiento a los editores de nuestras revistas, ¿vale? Hemos planteado, para intentar adaptarnos al catálogo 2.0, que es algo que es una tarea en la que estamos ahora inmersos, pues lo primero que hemos hecho es un diagnóstico de nuestras revistas para ver cómo está, como el estado en que se encuentran en relación al cumplimiento de los nuevos criterios que propone el catálogo 2.0. Y la segunda parte, que también la ha comentado Teresa, yo es que estoy fenomenal porque hemos coincidido y me ha parecido que, bueno, que por lo menos estamos en la línea bastante buena, ¿no? Y pues hemos propuesto una estrategia para el cumplimiento de estos criterios. Parte de esta estrategia va a ser, lo van a tener que hacer o lo vamos a tener que hacer el comité asesor, pero otra parte lo van a tener que hacer los editores, ¿vale?
El diagnóstico, la primera parte de diagnóstico, pues no nos ha resultado demasiado difícil porque las revistas de nuestro portal están bastante homogeneizadas. Es una tarea que también nosotros hicimos al empezar con la labor dentro del comité asesor. Por lo tanto, bueno, pues hay una normalización de las revistas en cuanto a aspectos técnicos y de presentación. El checklist que hemos hecho en cuanto a las características que propone el catálogo 2.0, pues es lo que os presento aquí. En cuanto a las características básicas, las revistas, bueno, decir que este checklist está en relación a todas las 12 revistas que tenemos en la plataforma, ¿vale? Es el análisis que hemos hecho. Si todas cumplen o no cumplen. En relación a las características básicas, bueno, pues todas cumplen más o menos todas. En relación a las características de presentación, vemos que ya no son todas. Ahí hay un tema de afiliación de autores y un tema de fechas de recepción y aceptación de originales que no se cumple, ¿vale? Pero que, bueno, es posible cumplir, ¿no? Creemos que después dentro de la estrategia podemos, pues eso, el intentar que se cumpla. Dentro de la parte de características de gestión y política editorial, pues vemos que también hay otras que no se cumplen, ¿no? Otras características, como es el cumplimiento de periodicidad, no en todas, por supuesto, pero en algunas sí. La parte de adopción de códigos de ética, que en muchos casos no está manifestado de forma explícita, que es a lo mejor lo que hace falta muchas veces, ¿no? Que aparezca en las webs. Y la detección de plagio, bueno, pues tampoco se cumple. En las características de contenido vemos que ya hay más características que no. Ay, sí, que si no... Ah, vale. Que se oye mucho. El tema de elaboración de referencias bibliográficas, efectivamente no en todos los casos, pero sí todavía hay revistas que no tienen un estándar bibliográfico internacionalmente aceptado. Es algo que también hay que cambiar. El tema de los resúmenes en 2 idiomas y palabras clave, pues lo mismo. Hay algunas que sí, pero otras que no, por lo tanto le hemos puesto un no. Y bueno, y finalmente, que también... en relación a lo que decía Teresa, pues la parte de características de revistas en línea es lo que menos cumplimos, ¿no? Y bueno, ahí podéis ver un poco, bueno, pues lo que verdaderamente no tenemos que mejorar y trabajar. Nada, resumiendo un gráfico en el que se presentan los porcentajes en cuanto a las características que cumplimos y no cumplimos dentro del catálogo 2.0 y un rosco en el que vemos el número de características cumplidas para entrar en el catálogo 2.0. Pues en las características básicas son 7 y las otras características 17. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que teniendo en cuenta que para ingresar en el catálogo 2.0 las revistas deben cumplir un total de 30, como bien dijo Teresa, que es el 80%, nosotros cumplimos el 64%, pues tenemos que trabajar y tenemos que realizar una estrategia que vaya un poco, bueno, pues en función a mejorar estos procesos que no, o sea, estas características que no se cumplen. En relación a lo que tienen que hacer los editores, pues creemos que es importante el que se añadan datos que no aparecen de forma explícita, como comentaba al principio. Hay criterios que se están cumpliendo, pero no aparecen explícitamente en las webs, por eso es algo que hay que mejorar y que ellos tienen que ir introduciendo en sus sitios web. En cuanto a los estándares bibliográficos, lo mismo, las revistas que no lo cumplen lo tienen que cumplir, tienen que elegir un estándar, el que sea, pero que esté internacionalmente aceptado. En cuanto a los códigos de adopción de códigos de ética, lo mismo, es importante acogerse a un código de ética y una normativa a nivel internacional. Y en cuanto al trabajo que tenemos que hacer desde el comité asesor, pues también tenemos ahí unos puntos, ¿no?, que son los que presento ahí. El tema de la detección de plagio, es importante que nosotros nos pongamos a trabajar con el Turnitin, que es el sistema de antiplagio que tenemos en la Universidad de León, a subir los archivos, a subir los artículos y, bueno, pues intentar que esta parte de antiplagio se añada a nuestras revistas, ¿no? El tema de añadir diferentes formatos de edición para poder, más allá del PDF, ¿no?, para poderse extraer documentos, el texto completo en otros formatos, XML, bueno, los que elijamos, pero que sean otros.
servicios de valor añadido, de valor agregado, como pueden ser la inclusión de materiales multimedia, acceso a datos, ¿no? A los datos, presencia en redes sociales. Bueno, esta parte de presencia en redes sociales nosotros ya la hemos trabajado, presentamos una estrategia que hace 2 años también aquí en CREX. Nos está costando mucho porque verdaderamente no es un tema en el que los editores crean, y principalmente en temas de redes sociales de carácter general. Pero bueno, nosotros ahí seguimos evangelizando, seguimos diciendo, y después verdaderamente son ellos quienes tienen que tomar la decisión. En cuanto a los servicios de interactividad, también tenemos que trabajar en introducir espacios para comentarios, foros de discusión, servicios de alertas, implementar estadísticas, un tema importante. Nosotros tenemos una parte, en la plataforma tiene y podemos extraer estadísticas, pero a nivel interno, no a nivel externo. Es importante que en las websites aparezcan, o en los sitios web aparezcan las estadísticas públicas. Ayer, hablando con Pascual, el chico de la Universidad de Málaga que se ha encargado de hacer el taller de la migración y demás, o sea, de migración de la versión 2 a la 3 de OJS, nos dijo que eso estaba resuelto ya en la 3, entonces, bueno, pues ahí nos dio una pista de que, bueno, si migramos, pues ya está, ¿no? Esa parte. Y finalmente la parte de preservación digital, pues es importante también el que, bueno, pues que tengamos una estrategia de preservación de los archivos digitales generados de las revistas. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Que lo cierro yo. Bueno, Leticia ha sido breve, impetuosa y breve. Y bueno, nos hace ganar tiempo para el debate. Muchas gracias, ¿vale? Bueno, ahora vamos a viajar allende los mares. Pasamos el Atlántico y recibimos a Orlando Gregorio Chaviano, que viene de Colombia. Él es docente en bibliometría en la Universidad Javeriana de Bogotá y es doctorando en comunicación por la Universidad de Huelva, de allí partió Colón, y bajo la tutela de Evaristo Jiménez investiga en temas de revistas científicas e indicadores bibliométricos. Bueno, nos va a dar la visión del otro lado de los mares, ¿vale? En este caso de Colombia, sobre evaluación de revistas, ¿no? Pues cuando quieras. Gracias, Emilio. Gracias a la organización de la conferencia por la invitación. Voy a hablar de un tema, me pidieron que hablara o que valorara un tanto las revistas latinoamericanas, y en el caso específico de Colombia. Por cuestiones de tiempo no puedo mostrar muchos datos de comportamiento de las revistas latinoamericanas. Voy a hacer un breve recorrido por lo que está sucediendo, haciendo énfasis en el caso colombiano, dado que en Latinoamérica, en la mayoría de los países, por no decir en casi todos, está sucediendo lo mismo. Los temas de evaluación de revistas, los temas de evaluación de la actividad científica, alrededor de esto hay mucho debate, muchos actores a favor, algunos actores en contra, y esto es lo que está un poco permeando la actividad científica regional. Las revistas científicas como el medio de comunicación principal de evaluación. Entonces voy a hacer énfasis más que todo en las revistas colombianas. En la región básicamente sucede lo mismo, como dije, en la mayoría de los países. Escasa cantidad de revistas en el Core Collection de Web of Science y también en el caso de Scopus, aunque en el caso de Scopus ha aumentado la cantidad de revistas en los últimos años. Colombia, de hecho, es uno de los países que más revistas tiene en Web of Science, y de las aproximadamente 14.000 revistas que tiene el Core Collection, tiene 17, ha fluctuado entre 25, baja 15, sube 17, y en ese rango se mantiene. Entonces, eso da un tanto la dinámica de lo que está sucediendo en la región. Chile, Argentina, México, Colombia, que son los países que más aportan revistas a las bases de corriente principal. Hay por ende una necesidad en los grupos editoriales, en las universidades,
de incrementar la visibilidad y el impacto, no solo incluir revistas en el Web of Science y en Scopus, sino esas que están allí, mejorar la posición en cuartiles, mejorar el impacto en citas, mejorar incluso todo el tema de visibilidad alrededor de la revista, de los grupos editoriales que se encargan de ellas. Por la razón que sucede también acá en España, porque las revistas son las que dan un efecto inmediato en los procesos de evaluación de la investigación. Hay también un debate muy amplio por aquellas revistas que no están incluidas no solo en estas bases de datos, sino que no son recogidas por las bases de datos o por los sistemas de evaluación nacionales, en el caso colombiano, a través de Publindex. No todas las revistas que no están en Publindex, y es tanto lo que se habla, son revistas malas, por decirlo de alguna forma, sino hay un gran debate por lo que pueda suceder o lo que está sucediendo con estas revistas. Y un tema también importante y necesario a mencionar es los equipos editoriales, que eso no solo sucede en Latinoamérica, es muy probable que acá también suceda, la falta de capacidad, no solo capacidad profesional, no siempre capacidad profesional, sino capacidad logística y capacidad de recurso humano para atender las revistas. Muchas de nuestras revistas son atendidas estoicamente por profesores que se encargan, además de dictar clases, de ir a reuniones, de publicar artículos científicos, se encargan también de las revistas. Este es de forma general el contexto en el que se mueve la región. En el caso colombiano, ya específicamente, en el año 2012 se crea el decreto 1279, que es el decreto que regula todo el tema de política de incentivos y que fue quien dio origen a Publindex como sistema de evaluación de las revistas científicas. Publindex surge como un ente de control para regular las revistas científicas y la producción científica nacional y a partir de ellas evaluar a los docentes específicamente de las universidades públicas. Este es un tanto el origen de Publindex. Como propósito de control y de mejoramiento de la actividad científica y de las revistas científicas, Publindex trata de internacionalizar el conocimiento, visto a través del mejoramiento que se buscaba de las revistas científicas y que de hecho han tenido en el tiempo las revistas científicas, buscando incluso, como vemos acá, un posicionamiento de las mismas en Web of Science y Scopus, que ha sido lento en el tiempo, pero que también ha surtido efectos positivos. No siempre en la medida que se esperaba, pero que sí este objetivo se ha ido cumpliendo en el tiempo. Como sucede también, o como sucedía en España quizás, en Latinoamérica y en el caso colombiano, había muchas revistas en las universidades, facultades que tenían 2 revistas y hasta 3 y a veces hasta 4, revistas que funcionaban bajo propósitos de profesores y de investigadores y un tanto también Publindex trató de eliminar esto, de eliminar la creación de nuevas revistas, salvo que fuera necesario, ir en la medida de lo posible fusionando algunas. Esto ha sido un proceso también un poco lento y de debate y por supuesto que se ha logrado también en el tiempo el apoyo a las buenas prácticas, no solo a la creación y a la gestión de las revistas, sino de la investigación en general. Este es un poco el contexto en el que se está moviendo Latinoamérica y en el que se está moviendo específicamente Colombia. En el caso colombiano, en la evaluación y clasificación de revistas, tres fases fundamentales. Una muy básica de cumplimiento de criterios básicos. Estas 3 fases van eliminando revistas y las revistas, en la medida en que vayan cumpliendo criterios de fases, van pasando a la siguiente. Una primera fase muy sencilla, muy básica, de cumplimientos de criterios básicos, que la mayoría las cumple. Una fase 2, donde ya hay un poco de más filtro en las cuestiones de calidad, ya se revisan los criterios de calidad del comité científico editorial, las publicaciones de los mismos, que no haya endogamia en los comités, etc. Y una fase 3, que es ya la parte, por decirlo de alguna forma, bibliométrica, donde entran a jugar los criterios bibliométricos
Y aquí en esta fase 3 es donde está realmente el gran debate por la metodología que se ha utilizado y que muchos de los actores del sistema, de hecho yo trataré acá de ser un poco el mensajero de los actores del sistema, ahí es donde está realmente el debate y hay mucha publicación alrededor de esto en las instituciones, entre los editores, entre los investigadores. Esta propiamente es la clasificación, cómo se están evaluando las revistas científicas nacionales en la fase 3. Es muy similar, también parecido a lo que se está haciendo en el caso mexicano. Brasil está haciendo algunos temas parecidos con Qualys. Básicamente es esto, 4 categorías donde se tienen en cuenta los criterios de Web of Science, la posición de las revistas en Web of Science y Scopus, y un tema en las categorías, o un criterio en las categorías B y C, donde ya entra a jugar el indicador H5 de Google Scholar, y propiamente yo creería que es este el indicador que más debate está generando, más dudas está generando en cuanto a la clasificación, porque ahí es donde muchas revistas no solo que se están quedando sin ser clasificadas, sino que, y lo menciono como se menciona en la bibliografía, como lo mencionan algunos investigadores, algunos editores, ahí es donde se están quedando fuera algunas revistas, y no solo que se están quedando fuera, sino que revistas que no están en Web of Science y Scopus, que no están incluidas en Web of Science y Scopus, están quedando mejor categorizadas, mejor clasificadas que aquellas que están. Ahí es donde está un tanto el debate en la utilización del H-Index como criterio de evaluación, más allá del concepto y la metodología que hay detrás del H5, sino en la propia utilización, sin limpieza de datos, sin tener en cuenta las dinámicas de producción y las dinámicas de citación de las áreas y las disciplinas científicas. Este es un resumen del gran debate que les mencionaba en la diapositiva anterior. La incorporación de este H5 como medida para ampliar cobertura fue un tanto el criterio de Publindex, es decir, ampliar la posibilidad que las revistas pudieran competir con aquellas que estaban en Web of Science y Scopus, y ahí es donde está mayormente el debate. De otra parte, el desconocimiento de las prácticas de producción y citación. Hay un gran problema en el registro de información que está ralentizando, es decir, poniendo muy lento el tema del trabajo de los editores. Hay que incluir mucha información de los autores, de los comités científicos editoriales, y esto pone muy lento todo el proceso de gestión. Las disciplinas, las diferencias que hay en las disciplinas en cuanto al impacto, las vigencias del periodo de observación, es decir, se está pidiendo que se amplíe el periodo de observación al menos un año más, porque cuando se termina de hacer todo el procesamiento de inclusión de datos, de información para la clasificación, ya comienza el nuevo periodo de observación. La ausencia de productos, la ausencia de sistemas en la evaluación como la TIMDEC, Redalix, Cielo, donde se refleja mayormente la producción de la región, específicamente en las ciencias sociales y las humanidades, y no se está teniendo en cuenta como se quisiera o como quisieran los responsables de revistas y los autores y los investigadores en la evaluación. Esto en general está desarticulando bastante las comunidades científicas. Hay mucho debate dentro de las propias comunidades científicas a favor y en contra, y se está incluso juzgando el papel que en el país están teniendo las revistas científicas para las comunidades científicas a las que le aportan. Algunos resultados muy sencillos, muy rápidos. Por lo general, y estudios que se han hecho, las revistas en los primeros cuartiles en Web of Science también son las primeras que quedan cuando se hace la distribución de cuartiles por H5, sin embargo están heredando automáticamente la posición que tienen en Web of Science y Scopus, es decir, aunque estés en cuartil 1 de H5, heredas y te sirve y te utilizan como elemento, como variable de clasificación el cuartil 4 de Web of Science, y automáticamente pasas a la última posición en la categoría. Esto es un caso de Universitas Psicológica, que es una de las revistas más prestigiosas a nivel país, una de las primeras revistas que entró a Web of Science, está en cuartil 4 y quedaría en la próxima clasificación
en C, mientras que otras revistas que no están ni en Web of Science ni en Scopus podrían quedar en B, porque utilizan o porque les sirve el H5 de Google Scholar. Esto, por supuesto, está desestimulando la presencia en Web of Science y Scopus. Muchos editores dicen, bueno, ¿de qué me sirve estar en Web of Science y Scopus si al final, estando en Google Académico y haciendo una buena gestión del H5, puedo quedar mejor clasificado, puedo quedar mejor categorizado que estando en Web of Science y Scopus? Bueno, estos son temas generales, estimula la ingeniería de citas, pero esto no es solo por Publindex. Esta estimulación de ingeniería de citas existe también más allá de las clasificaciones generales. Aquí hago una observación porque actualmente se está trabajando el currículo del editor y esto está mejorando capacidades, mejorando la visibilidad y el impacto y mejorando incluso la percepción que tienen los editores y los autores sobre la propia gestión de las revistas. Algunos ejemplos muy rápidos, dado que ya me queda poco tiempo. Antes de 2017 había 174 revistas en las primeras clasificaciones A1 y A2. Ya en la clasificación de 2017 quedó solamente una en A1 y 12 en A2. Se redujo el número de revistas en las primeras clasificaciones por la poca presencia de revistas nacionales en los cuartiles principales de Web of Science y Scopus. Y aquí dejo incluso unas métricas de que solo el 0,5% ascendió de categoría en el 2017. La mayor cantidad de revistas, o la mayor cantidad de porcentajes, el 32 descendió de categorías, el 36,2 descendió 2 categorías. Esto muestra un poco la dinámica de lo que está sucediendo a nivel país con la clasificación, que no siempre es que las revistas han desmejorado en calidad de gestión, en calidad de contenido, sino quizás en la propia clasificación y en la utilización de variables, más que todo a partir de Web of Science y Scopus. Dos ejemplos sencillos: Universitas Psicológicas y Cuadernos de Administración, que son revistas que están en Web of Science y Scopus, quedarían en C, por estar en el cuartil 4 de Web of Science y Scopus, y no les tienen en cuenta la buena posición que podrían tener en H-Index, o no se tendría en cuenta la calidad que tiene quizás estar en una de estas dos bases de datos más allá de la posición en cuartiles. ¿Qué pasaría o qué es lo que se pide en el futuro? Que esto también es un pedido a nivel latinoamericano: incluir otros criterios de evaluación, sobre todo los criterios de expertos para las ciencias sociales y humanidades, no solo los criterios bibliométricos, la utilización o la creación de índices de impacto nacionales, como se estaba hablando en la mañana, de almenmétricas y otros que den cuenta o que reflejen las dinámicas de producción y citación de las disciplinas y las subdisciplinas, incluir mayor cantidad de indicadores que no siempre sean los cuartiles, reportes del índice H, porque el índice H se utiliza a través de lo que reporta Publish or Perish, y ahí a veces no hay limpieza, no se tiene en cuenta la normalización, no se normaliza el valor del índice H, no se visualiza qué hay detrás del valor, y esto también es un pedido de los editores, que se limpie el índice H, que se muestren cómo funcionan los resultados a través del índice H. Eliminar de forma general la falta de transparencia. Los procesos no son transparentes. Colciencias no siempre ofrece los resultados en el momento que se les pide, no siempre ofrece los resultados como se los pide. Pero vuelvo otra vez sobre el currículo editor, que está surtiendo un efecto positivo, porque lo he hablado con muchos editores, con muchos responsables editoriales, y más allá del debate que hay alrededor de la metodología, que siempre van a haber debates alrededor de la metodología, las revistas nacionales han tenido un cambio significativo en sus procesos de gestión y en sus procesos de visibilidad. Era eso de forma rápida. Bueno, ya ven que a pesar de que estamos lejos y nos separa un océano, el problema en Publindex con el problema en FECITE es el mismo. El problema está en cómo valorar el indicador bibliométrico en las revistas. Se dan cuenta que el problema es el mismo, ¿vale? Y esto significa que ahí hay algo estructural por encima. Y
Después pueden ver también que la terminología que manejan allí es la misma que manejamos aquí. Cuartiles para arriba, cuartiles para abajo, que si West Science, que si Escopo, y se ha colado a la escuela. Me ha dado en el gusto. Bueno, pues llega el momento del debate y espero pues que preguntéis, debatáis con los miembros de la mesa. Luis. A ver, yo tengo una cuestión que puede relacionar todo esto también con el tema del acceso abierto. Es que en la TINDES también se ha introducido entre las nuevas normas o los nuevos indicadores la recomendación de utilizar una pauta internacional como pauta de estilo en las citas. Claro, ahí partimos de un problema. Bueno, yo estoy de acuerdo en que eso sí sería una mejora en cuanto que la situación actual es caótica. Digo, en el centro en el que yo trabajo, perdón, Luis Rodríguez Yunta del CSIC, el Centro de Ciencias Humanas y Sociales en concreto, donde yo trabajo, se editan 21 revistas con 20 estilos diferentes de citas. Solo hay 2 que coinciden y coinciden porque tenían a la misma persona en la dirección de la revista. Quiere decir, todas las revistas están practicando la norma que a cada uno que dirige la revista le ha parecido que es la mejor forma de citar, con casos y normativas que hacen que un autor tenga que cambiar toda la bibliografía cuando decide que le han rechazado una revista e intentar aprovechar para que le publiquen en otra, reconducir toda la bibliografía de nuevo, absolutamente, y no es solo a veces el cambiar la coma, el cambiar las cosas de sitio, yo que sé, muchas cosas. Y claro, esa sensación de porque me da la gana. Entonces, sí es una buena práctica el intentar convencer a la gente de que utilice un manual de estilo. Ahora, ahí partimos de un problema. Hay muchos manuales de estilo de amplia difusión, como el de la APA o el de Chicago, que son privados y que si quieres un seguimiento con idea de que mañana te cambian a una nueva versión y no te vale el manual que tienes traducido, que a lo mejor ya lo tienes y es gratis para ti y no sé qué, no sé cuánto, mañana te lo cambian y ¿qué haces? Es decir, que hay un servicio ahí de pago en algunos sitios si tú decides seguir la APA o Chicago, que no es acceso abierto. La norma ISO, que aquí también yo creo que desde el campo de la documentación tenemos un poco la cuestión de que se ha hecho también una difusión en exceso sobre esa norma ISO que solo pretende decir cuáles son los elementos que deben de componer las citas bibliográficas, pero no la forma en la que se representa la grafía de las mismas, que da libertad para ello. Pero la norma ISO también resulta que tiene una edición de 2010 que poca gente conoce porque es de pago para la AENOR. La AENOR siempre fue de pago. El problema es que antiguamente el Comité 50 de la AENOR lo dirigía una persona del CINDO que publicaba, era el director de la revista de documentación científica, y publicaba los drafts, los borradores gratuitamente en la revista por la difusión que tenían que tener los drafts, con ese argumento porque la AENOR no nos deja poner en abierto las normas y con la salvedad de que las drafts que tenían que tener esa difusión para poder recibir críticas posibles sí se podían poner, sí se podían publicitar, y con ese ejemplo pues la revista española había publicitado y lo que la gente conocía realmente era el draft, que era lo que había publicado la revista. Nadie iba a la AENOR a comprar la norma, pero la norma vigente actualmente, que es de 2010, es de pago y bueno, pues existen algunos libros, algunas citas que lo han traducido, que ponen cosas, pero en general la gente desconoce esa norma. Es decir, que en ese campo de las citas, yo no sé si sería más práctico, como tiene Brasil, que tiene una norma nacional, si aquí la FECID sería útil que tuviera una norma que recomendara, una norma que es algo más que decir cómo se hacen las citas, también es un manual de estilo que implique cómo tratar cada uno de los casos que relacionan la escritura, la citación y la ética, todo, ¿no? Que un manual de estilo es muy completo en muchas cosas, ¿no? Pero bueno, que decir que tenemos ahí un posible conflicto con el tema de la ciencia abierta en el fondo, ¿no? Es decir, que si recomendamos utilizar algo que tiene un uso comercial, bueno, yo ahí también veo un problema, ¿no? Se ve que este tema... Hombre, yo por alusiones, una de las cosas que participa FECID en estos foros es para recoger todas las sugerencias y todas las cosas que ayudan a mejorar a la edición de las revistas científicas españolas. Por supuesto, estaría estupendo si FECID tuviera recursos y
recursos, quiero decir, pudiera incorporar este tipo de actividades dentro de nuestros programas de trabajo. Yo, como todo lo que se recoge lo planteo, hay cosas que no hay cabida, no por importancia ni por necesidad, sino a veces por establecer prioridades. Pero sí que se intentó hace unos años establecer una normalización de instituciones, crear una master list. Aquí hay gente que estuvimos implicados en el trabajo y se intenta avanzar sobre estos temas, pero muchas veces pues se establecen, simplemente es cuestión de establecer prioridades en función de los recursos y de las necesidades del momento, color de partido y otra serie de circunstancias ajenas al trabajo técnico y a las inquietudes que tenemos las personas que estamos implicadas y que tenemos la sensibilidad siempre de trabajar codo con codo con todos vosotros. Yo también te quiero contestar, aunque esto ya lo hemos hablado nosotros en el propio centro y lo hemos visto como dificultad de que se diera este punto a las revistas de nuestra institución, y como vamos a tener dentro de relativamente poco tiempo la reunión técnica y además uno de mis deberes hoy aquí es recoger todas vuestras reacciones, pues veremos un poco esto que planteas de si no choca un poco la promoción de acceso abierto con esta exigencia de adherirse a algunas normativas que pueden suponer acceder a manuales que son de pago. Y bueno, pues espero poderte contestar también más adelante sobre esto, sobre lo que opina la red. Estoy para moderar, pero en fin, entraría a saco. Sí. Bueno, hablando del entorno latinoamericano, yo quería referirme un poco a Cuba. Cuba en estos momentos tiene 33 revistas científicas insertadas en la web Science Scopus. De estas 33, 28 son de las ciencias médicas y las restantes 2 son de física, 2 de agricultura. Una es legendaria dentro del mundo de la comunicación científica, que es la revista de la Universidad de La Habana. Se trazan diferentes estrategias para poder lograr mejores posicionamientos. En este caso, quisiera compartir una experiencia que tiene el sistema de salud como hecho de que logra tener incorporadas 28 publicaciones en este sector de primer cuartil. Ellos, claro, bajo una política certificada, unificada e integrada de diferentes maneras, logra reunir criterios y trazar reglamentaciones que de alguna manera todas las revistas del sistema, que son alrededor de unas 70 publicaciones dentro de las ciencias médicas, deben de cumplimentar como parte de su metodología. Como les decía, son 28 las que están en estos primeros cuartiles, pero las restantes se suman a estas estrategias que, como les decía, unifica esta institución ministerial y de alguna manera están obligadas a cumplimentar, llegar a estos niveles de impacto. Estas experiencias, bueno, la intentan tomar otras instituciones allá, pero claro, responden las restantes revistas a proyectos propios de sus instituciones que por lo tanto a veces no concuerdan con los intereses que puedan surgir a nivel de máxima institución, ¿no? Y es por esto que quizás no se ha logrado un mayor % de las publicaciones nacionales en la incorporación de estos primeros cuartiles. En Cuba hay alrededor de unas 400 y tantas publicaciones científicas. Ellas están certificadas como científicas a partir de una resolución ministerial, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, que es el que estipula este tipo de certificación, y que, bueno, para esto deben cumplimentar una serie de pautas que tributan a todos los procesos que internacionalmente se conocen
dentro de las regulaciones de los contenidos científicos, y la estrategia común es precisamente esto, lograr los niveles de impacto deseados y responder entonces a las tomas de decisiones que se implementan en todas las instituciones. Bien. Buenas tardes, Daniela Músico de la Universidad Francisco de Vitoria, editora de Comunicación y Hombre. Quería preguntar qué va a pasar con Escielo España si para las revistas de ciencias sociales y humanidades, como no tenemos posibilidad de entrar dentro de su índice, si hay posibilidades de sustituirlo cuando este queda como un requisito por otros. Muchísimas gracias. Yo tengo que decir que no hablo con el cielo. Y quiero decir, no sé si hay aquí algún representante del cielo para responder a esta pregunta. Creo que ellos siempre trabajaron en salud, en el caso de España nunca se plantearon ampliar, ¿vale? Entonces, quiero decir, pero no sé si hay alguien aquí que pueda hablar en nombre del cielo. Esa es una vía que, bueno, tendrás que llamar a otra puerta, bueno, pero no te preocupes que medalla ya ves que tenemos. Tenemos la medalla de la TINDES aquí, la medalla de FECIP, y por consiguiente... Y además tengo que decir una cosa, la medalla de la TINDES durante unos años contó para las agencias, pero la medalla de la TINDES no cuenta ya para las agencias, seguramente por eso ya no tengan la presión que tienen. La medalla de la FECIT está dentro del anexo, este que escribimos hace años, en la última fila del anexo, hay que decir, y con unos condicionantes muy claros, solo usables seguramente en algunas áreas de humanidades y ciencias sociales, pero estoy convencido que la función pedagógica, que es la función con la que originalmente se creó el sello, es continuamente tapada o absolutamente tapada por el deseo de obtener el sello, que es lo que realmente importa a los aquí presentes. Porque obtener el sello podría ser garantía de que esa revista puede ser considerada adecuadamente por la agencia y por tanto los autores le rentará. Por consiguiente, es el sello. Y la gente quiere sellos, quiere medallas. Compañero. Sí, José Miguel Lana, de la Universidad Pública de Navarra y miembro del Consejo de Redacción de Historia Agraria. Y mi preocupación preocupaciones tengo muchas, y de lo que aquí se ha hablado pues me salen más, y en fin. Pero por ceñirme a una es el tema de la preservación de contenidos. Me preocupa porque tal como lo primero que tengo que decir es que agradezco enormemente la labor pedagógica que realizan desde FECIT, desde la TINDES y DOAG, en fin, otras iniciativas que nos han ayudado a aprender, a mejorar nuestros procesos, ¿no? Pero uno de ellos que aparece reiteradamente es la preservación de contenidos. Claro, la preservación de contenidos, en lo que yo conozco hasta ahora, estamos en manos de Itaca, en manos de Pórtico, porque no conozco muchas más opciones para preservar contenidos que a través de la plataforma Pórtico, ¿no? Y no sé si estamos también en una especie de oligopolio en este ámbito, con un añadido, y es que la preservación de contenidos es una cuestión de fe, que no tengo yo la seguridad de que a largo plazo esto va a estar eternamente, es decir, que esa preservación va a ser efectiva. No lo sé. Es una duda que tengo desde la ignorancia de lo que son estos procesos, pero en fin, si... Te preguntaría, ¿cuál es el título de tu revista? Historia Agraria. Ah, Historia Agraria. Bueno, ¿alguien le quiere responder? Yo, en fin, tengo alguna sugerencia. ¿Vale? Bien, se trata de preservar el contenido. Bueno, puedes tenerla en alguna web. Te voy a contar mi experiencia, que es fantástica además. Hoy cuando yo quiero consultar INREX,
voy a un sitio, INREX se cayó, porque se cayó nuestro grupo y, bueno, lo dejamos caer, no hubo financiación y ahí se quedó. ¿Vale? Fantástico, no pasa nada. Yo, aunque sea padre de la cosa, soy capaz de enterrarlo y veis que no estoy muy mal. Pero bueno, tenemos la suerte de que hay por ahí el gran amigo norteamericano, con su web archive, permite que cualquier investigador español pueda consultar INREX. Es verdad que no en todos los niveles, ¿vale? Por tanto, es decir, hay instituciones que hacen eso. Pero voy más, estás en una universidad pública de Navarra, digo si esto te agobia. Tienes un repositorio institucional al lado. Hemos hablado en otros contextos, no en este, pero yo sí en otros, donde, es decir, si tenéis necesidad podéis confluir con el repositorio institucional manejado por los bibliotecarios, que siempre están encantados. Es verdad que no es la mejor opción para un editor que quiere tener su marca, ¿vale? Pero eso te asegura una preservación. Estar en el repositorio, claro, yo sé que Historia Agraria efectivamente no está vinculada al repositorio institucional de una universidad. Bueno, siempre hay repositorios temáticos también a los que podemos recurrir. Es decir, bien, lo importante sería lo que ha dicho Lluís Anglada. Esto es lo importante de la intervención de Lluís Anglada esta mañana, las infraestructuras permanentes, tecnológicas, que claro, nos las asisten las grandes instituciones, ¿no? Entonces, bueno, esto me parecen parches, ¿de acuerdo? Pero digo, es para intentar rebajar tu zozobra. No, vamos, la cuestión es que las indicaciones que se están enviando desde esta pedagogía, que agradezco enormemente, una vez más, es que, bueno, la solución ahora más firme es Pórtico. Pórtico es una empresa o es un grupo privado sin ánimo de lucro, pero en fin, parece, bueno, me intranquiliza que estemos en manos de pocos. Si ya el tema de las citas, de depender de Clarivate, pues intranquiliza en el sentido de estar en manos de quien puede dictar las reglas de manera unilateral, como se ha señalado con respecto a las citas que yo desconocía, de APA, etcétera. Me intranquiliza más lo que es la perpetuación de contenidos que estén en manos de... Bueno, yo también te voy a decir otra cosa además, porque al final a mí me interesa lo práctico. Te aseguro que estoy convencido, y hago una apuesta aquí, que seguramente Historia Agraria, casi todos los documentos de Historia Agraria en PDF están conservados en algún sitio de la web, que obtenemos a esos buscadores a los que no acudimos nadie, en Dialnet, por ejemplo. a los que no acudimos nadie, como es Google y Google Scholar, que eso yo sé que no lo consulta nadie, pero no os preocupéis, que seguramente llegaremos a Dialnet. Yo iba a hacer algunas preguntas hoy a todos aquellos que tienen grandes infraestructuras para que me cuenten con datos empíricos de dónde viene el tráfico de búsqueda, y que os sorprenderíais mucho de dónde viene, porque la pregunta que hizo Lluís Anglada esta mañana, de dónde realizan el descubrimiento en 2029, hay que responderlo en 2019. Y las cifras os dejarían, bueno, patidifusos no. Lo que pasa es que nadie lo declara. Nadie lo declara abiertamente, ¿vale? Eso sería muy interesante que lo pudierais hacer todos en la medida en que vosotros tenéis ficheros que permiten saber de dónde se ingresa, ¿de acuerdo? Y eso os debiera de decir dónde debéis de estar. Bueno, no sé si hay otra pregunta, porque yo iba a realizar un par de preguntas incisivas. ¿Ya? Pensaba que teníamos más tiempo. Vale. Correcto. Bueno, pues entonces las preguntas las hacemos en el bar. Muchas gracias a todos y espero que haya sido útil. Muchas gracias.